Invito pues acá al escenario a las personas que nos van a acompañar durante este panel. El doctor Mark Donders, el doctor Karsten Wallbaum, el doctor Carlos Mario Valencia, la doctora Angélica María Anzola, la doctora Nancy Raquel Ibarra. Los invito a que vayan subiendo al escenario para poder dar inicio a nuestra jornada de la tarde. Les recuerdo nuestro hashtag que es numeral economía circular en la cuenta de Twitter @Andy en mayúscula _ Colombia, para que estén chequeando constantemente y nos escriban, nos den sus comentarios, sugerencias, etcétera, en la cuenta @Andy Colombia con el hashtag economía circular. Nuevamente invito a las personas que me van a acompañar acá en el escenario para poder dar inicio a este panel. Muy bien, las políticas de responsabilidad extendida del productor se han venido consolidando como instrumentos regulatorios que han arrojado resultados importantes en la gestión integral de residuos sólidos, tanto en lo referente a la promoción del reciclaje, aprovechamiento y valorización de residuos, como en avances relacionados con el ecodiseño, el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías con nuevos mecanismos de comunicación que influencian cambios en patrones de consumo y producción. Para ahondar sobre este tema, invitamos al doctor Mark Donders, quien ya me está acompañando acá en el escenario, experto en responsabilidad extendida del productor Europa, asociado a Netbank y director de Debris. Bienvenido y el micrófono es suyo. Hello. Yeah, sorry, I will do my presentation in English because I don't understand Spanish. That was my reaction to stay in the chair. Thank you for being here. I will give you a short presentation about EPR systems in Europe and EPR the Netherlands, and I'll give you some examples of Colombia. I will give a short, how does this work? Push this button, I think. Oh, there it is. Short introduction. EPR, government issues, the Netherlands, part of Colombia, and I will give some example about collection systems. A short introduction of myself. I've worked a long time in waste management. I started actually in diapers. We all start in diapers, but I started working in waste management in diaper recycling in the Netherlands. Worked there for 8 years. We started up a facility there. Later on, I went to Netvank, and Netvank is the EPR system of the Netherlands. I worked there for 8 years, and also I was a member of EXPRA, and EXPRA is the European organization for the EPR systems in all the different countries in Europe. In 2016, I started my own company on waste management as a consultant, and I sell also a lot of products for to make recycling and collection and sorting easier for customers, municipalities, and companies. So that's a short introduction. If you look at EPR, there's a lot of definitions about EPR. If you look at the definitions of EPR in EXPRA, you will see it's the producers who put packaging on the market are responsible for the packaging they put on the market. It's almost similar with the Dutch version, but we added something, and that's very important. You always have to cooperate with government, and government has to set also some rules and instruments to make it easier to start collecting and start recycling. So it's very important, and that's why the Netherlands also introduces a landfill tax and a ban on landfill, and that will help enormously
to start up the recycling and separation of the waste. We saw this morning with Herman, our Dutch guy, from the government, that we are changing. We are changing to a circularity economy, and I think if you look at the picture that we are now in between 100% circularity and the economy with the feedback loops, and more products are going into the recycling. And there is also need for some new raw materials depending on the products you put on the market. So we are there. We have to be make sure that our earth, all the raw materials, they are going to be finished with it if we are going through on the way we are going at this moment. How can EPR help the circularity economy? EPR is important. It helps because it sets an awareness that we have to do, and we have to recycle the products we put in the market. The responsibility there is also at the producers, but also at the households, the municipalities, the government. And I think the key word here is cooperation. We have to work together to get things started. And then you can start up the recycling of the packaging put on the market. But there are some conditions that are most important to make everything happy, to make everything going. And that's consumer behavior, that is cooperation, I mentioned, that's the collection, that is the recycling, and also gather all the data, because in the end you need to report something and you want to know if you have achieved the goals which are set by government. If you look at consumer behavior, we heard it earlier today, the consumer has to separate, and therefore it's very important that they have to change behavior, and municipalities and governments have a role in that, but also the producers. They put the products on the market. But you have to also look, create an awareness. You have to make happen. Sorry, it is. You have to. Where it is? Oh, something fell down. You have to create. You have to make the recycling possible. Make the separation, the collection. Yeah, the screen went down, so I look at it there. But also the cooperation, I mentioned it earlier. The cooperation is the most important thing. Governments will set up rules, but you can set up rules of goals that are not achievable. If you put up high goals in the beginning, then it's not possible to achieve that, because the goals are in cooperation with the possibilities for the collection. Therefore, we have the collection. If you look at the Netherlands, there is a lot of different collection systems. Here we are in the beginning. I went 1 month ago, was my first time here in Bogota, and I saw that all the people put all the garbage in one bag and put it in the street 3 times a week. In the Netherlands, we have a lot of separation going on, and we have a lot of different systems to play with. The sorting and recycling is also very important. If you are going to separate material, it's necessary that there is a recycle facility or sorting facility. If that is not, oh, now is everything down. I'll wait a few seconds. Yes, we're back. At the sorting, also you have to look at the quality of the sorting and the recycling. If it's not possible to recycle and a material you cannot sell or put in a new product, then there's no need for recycling. And the most important thing is when you recycle and you sort, data gathering. At the end, we have to report everything, and you want to make sure that you have achieved the goals, and you have to make sure that everything what you collected has been recycled and recycled correctly. The most important thing is the stakeholders of the EPR. If you put up an EPR system, everybody has an opinion about it. Everybody wants to do the best
for their own business. And the most important stakeholders are the recyclers, the producers, the importers, the EPR organization. You have the industry, waste management companies. Also you have the waste pickers. They all have to work together. Is this EPR? 1 month ago I was in the supermarket and I saw these bananas wrapped in one packaging each. Yeah, you can say that, is this necessary? I don't know. But people are buying it. So the responsibility, we have the responsibility. The municipality of the producers have the responsibility. They have to make sure the products they put on the market, designed for recycling. Think before you put something on the market. Is it necessary to wrap everything like the banana, like this? Could it be much easier? Use material that you can recycle afterwards. Don't make multi-layers that makes it difficult to recycle. But not at all costs. It's quite easy to say the producers are responsible, so they will pay. No, they will pay, but it's a shared responsibility. They will pay only the necessary things to put an EPR system possible. So you have to think how you arrange such an EPR system. In Europe, we have almost in every country an EPR system on packaging waste. You have different EPR systems. You can do it by tax. In the Netherlands, we started with tax. Later on, it was an EPR system in the new agreement without the tax. So there are a lot of things you can do, and you have to make a decision which system you want to make part of. Here you have the map of Europe, and you see you can use a single system. You can have competition with multi-system, like Germany. In the Netherlands, we have one system. One system is much easier to put everything on the market. But there are choices to make. If you have put up an EPR system, there's an organization necessary to arrange everything. The organization like Netwang or an organization here in Colombia needs to arrange everything. You have to make choices. Are we going to be owner of the material, or are we going to use the infrastructure that is already there? Are we going to optimize it? All choices to make to put up an EPR system. If you go to the Dutch, now the introduction has already been done by Herman. We're a small country, below sea level, but I have a little in Dutch and in Spanish, but we have all the figures of waste. We know everything. We know everything of all the waste companies, all the material that is recycled. So in the Netherlands, I think, and I can say that we are good in data gathering. All the companies, all the municipalities, they report. And we verify everything. So if you look at these numbers, there are more than 30,000 people working in the waste management sector in the Netherlands. We are with 17 million people, so a lot of people are working there. And we are one of the best, I think, in the world. But we started a long time ago, and this is the most important thing. If you look at this slide, here you are in the beginning of EPR packaging. If you look at the Netherlands, the first incineration, it was in 1912 in the city of Rotterdam. They started it, just an incineration. Later on, we had a politician called Ad Lansing, and he invented the ladder of Lansing. It is better to reuse, recycle, and in the last place, landfilling. In that time, we had a lot of landfilling in the Netherlands, and that the landfilling will not help to start up collection, separate collection and recycling. We started in the 70s, 80s with the different waste stream, like paper, like glass, to start with sorting of collection separately collection and sorting and recycling. So we have a long history by doing that. In the 90s, there was a ban on landfill. The landfill tax was introduced. So you have to
make sure that there was more recycling possible. So that helped a lot. And then if you look in 2006, 2008, our EPR system on packaging waste started. So we are now doing that almost 10 years, 11 years. So that was the beginning. But we had already set up some instruments for collecting separately paper, separately glass. In the incineration, we get all the metal cans, they go into the incineration, and afterward in the ashes, we get them out. So they are also recycled. And later on, in 2008, we started with the plastic collection. It was a total new system. We hadn't anything at that point. We only had a deposit system on the large PET bottles of 1 liter. That was the only plastic at the households we had at that moment. At companies, there was already a separation of the plastic films. So that was a little bit of history. I mentioned it here, but I have to go further or else I don't have any time left anymore. What there are vanuit the EU, there were a lot of regulation, and also in the Netherlands there was a lot of regulation. But the responsibility is shared. The producers are responsible, municipalities are responsible, because the municipalities have the responsibility for collecting all the waste at homes. So there was a shared responsibility. So there was a challenge for a new agreement on packaging waste. Oh, I went too fast. We had to make choices. Do we want to become an owner of the material? Do we want to start up collection? Or are we going to use the infrastructure of the municipalities that has already been there? Now we choose for the last one, and we start cooperating with municipalities, because they have the knowledge and they are already collect all the material at the households. This was the first EPR system on packaging, a small model. It was based on tax. The tax was introduced in 2008, and on all packaging there was a tax. Most of the tax money went to the treasury, and a part went to a waste fund. That was the first waste fund, and from there on Netfang paid for the collection and the recycling of the different materials. So Netfang made the arrangement and the agreements with all municipalities. In the new system in 2013, there was a new agreement for 10 years, and the role changed. There was no tax, so the producers say, no, we have the responsibility, we go on, and made a new arrangement, a new afvalfonds, verpakkingen, and they put directly the money in there. And from there on, Netfang will pay all the municipalities. So it was a new system. And another change was that in the old system, the plastics, there was nothing in the beginning, so we start collecting and sorting. The collecting was done by municipalities, but we were paying, and we were paying for the sorting and the recycling. And in the new agreement, the municipalities are also responsible for that. So you look at this slide, you can see that the municipalities in the Netherlands have the responsibility for collecting, sorting, and put the material to the recycling. And we are going to pay for all that, but not at all cost. If you look at the results, you can see that we almost have achieved all goals except one, the goal for glass. It's 90% in the Netherlands. In Europe, we have to have achieved 60%, but we in the Netherlands always wanted to be the best in class, so we put up 90%. And that's a lot. So that's the only thing we don't achieve. And that's why Netfang now hires me for 2 days to start up and go find new opportunities to collect more glass. The landfilling. You need the government and the municipalities to cooperate. And at this moment in Colombia, there's a lot of landfilling, and I think it's important that there has to be some support from government. In what way? To stop landfilling and to get more recycling. If you look at the Netherlands, we have a program called VANG, From Waste to Raw Materials. And it's, in 2020, all the municipalities have to achieve 75% of recycling, of separately collecting of all the materials at home. So that's a high goal.
And what you see is that there are all going to be new ways of collecting. We want no residual waste. We are not going to collect it anymore. People have to bring it, or we are going to collect it once a month. All methods to increase separate collection and recycling. It has a downside because people have to bring the material, the residual waste, to another container within 5 minutes walk, and you have a bag or a container at home for the plastics, the metal and the Tetra Pak, and you put all the other packaging of all the material you don't want, you put it inside and nobody sees it. So there's a lot of contamination. So that's an issue we have to work on. Ooh. If you look at Colombia, I've been, 1 month ago I was here, and the most important thing is that there has to be an agreement and a cooperation between municipalities, government, producers, importers, also within the producer importers, waste companies, waste pickers. You have a system now at this moment with waste pickers. And it is quite easy, and it will help if you professionalize that to start up a separate collection at the people's at home. But also the households is very important. You have to communicate with them because they have to do the separation. So this is a little bit about how the EPR system, you have it in an earlier slide, we'll go further. So that's the most important thing to start up. Agreement with all parties. Everybody has to take this role, design for recycling. And we have to separate, but not at all cost, and that's most important. Government has a role in it, municipality has its role, and the producers has its role. Communication, most important thing. When you start up, when you have to choose how you are going to do it, then the communication will come. You have to educate the people. You have to educate the municipalities. Everybody has to be educated to separate. Here are some examples. If I don't, have I more time? Hope so. If you look at different systems, it's not probably for Colombia, but if you look at Sweden, they are collecting with 1 or 2 bins, 4 to 8 waste streams at homes. So that's it's very expensive, but for the people it's quite easy. It's convenient. In Norway, they have another system, and they are collecting with the colors of bags. You put the different waste stream in different color in a bag, and all the bags go together in a container. And the machinery will sort out by color all the different waste streams. In Rotterdam, something new. They are going to pay you for the trash, which you are going to bring. So all the materials, like paper, plastics, if you bring it there, you can save money for that. And then it's sorted out. But we have also a Dutch version of the waste picker. It's an electrical bike. In Holland we have a lot of bikes. I think there are more bikes than people in Holland. If I look at my home, I think I have 15 bikes in my, not only for me but also for my children. But we have a lot of biking. And this is, I think, a new waste picking system. It's quite easy, it's electrical. And what they do, they pick at homes. It's a small municipality in the south of the Netherlands, and they collect 4 waste streams, the waste streams that are smelly. And they do it 2 times a week. For the people it's convenient. They don't have all the garbage at home. They collect it. And for them it's quite easy. You don't have to have 4 trucks driving through your street. Thank you. Muchísimas gracias, doctor Donders. Y ahora invitamos al señor Karsten Falbaum, jefe de proyectos LATAM en soluciones globales del grupo Reclay. Así que le cedo el micrófono. Thank you very much.
Thank you very much for the invitation, and my apologies as well, as I will continue speaking in English. Although I have to admit, I do understand the Spanish, but I want to save you and myself from a very exhausting presentation in broken Spanish, so I'd rather do it in a better English, I reckon. So thank you for all the speakers before, giving very detailed insights in the Colombian situation, as well as insights in the Dutch and the European situation on circular economy. My topic actually is kind of in the same direction as Mark's. So to start off, giving the reason why actually I was invited, because I'm working for the Rickler Group. We are a Germany-based company with a business model based on 3 pillars, actually, along the value chain in EPR. We are doing consultancy work in EPR schemes. We are operating compliance schemes as well in several countries, such as Germany, Austria. In France, we blocked the monopoly, Eco-Emballage, and in Canada. And we're actually in the market of secondary raw material trading. So we're actually servicing all different value chains in this market. We have a track record of 15 years, so plenty of experience all over the world, expanding our business to Chile in South America as our first South American country in 2014. So this is how we actually, and how I actually ended up being invited to this event. So actually I thought about presenting the principle of circular economy, but I thought presenting after lunch, having all these very good presentations up front, there's no need to further introduce the principle of circular economy. So I just want to start with the challenges and the opportunities there are. I mean, obviously, about the opportunities we heard so much, so I want to go into detail on the challenges, because how would we actually build up such a market? What is actually needed for that? And this is obviously the financing. This is a market infrastructure that has to be built in the future with a functioning legal system as well. So in order to achieve that, how would we actually achieve that? What is needed? It's about policies, as we learned. It's about laws. It's about regulations. But all regulations, to a degree, that actually enable producers and enable market participants to build this market without too many restrictions. Then obviously infrastructure of collection of waste streams. Our focus is on packaging, so packaging is one of the biggest waste streams, besides obviously demolition and construction waste. But collection infrastructure is so important about it. And then obviously recycling infrastructure, recycling capacities. I learned from Dow that there is plenty of capacities of recycling PET, for instance, in Colombia. So, but there are different materials that need to be recycled. So how do we actually get there? And this was actually presented by Mark as well. EPR as a valuable tool and a valuable policy and economic instrument in order to build a market like that. I always like choosing this kind of graphic because it's actually from Chile, used by the Chilean Ministry of Environment. And it's a very straightforward, easy explanation of EPR because it actually makes producers take responsibility for their products after its end of life. So like kind of putting responsibilities on organizing and financing a system in order to valorize those materials. But it also shows, in a very simple way, that there's so many stakeholders to be involved in this discussion and in this setup that need to be considered. Just to give you an overview, Mark did that already, comparing the Dutch system, or introducing the Dutch system and the European system. But I just wanted to give a little comparison on several existing systems on packaging, actually. It's the German, the Spanish, and the UK system, which is totally different to the rest. Talking about responsibility, obviously responsibility is with the producers, but in certain systems only to a certain extent. As Mark pointed out in the Netherlands, it's a shared responsibility with municipalities. In Germany, for packaging, we do have a full responsibility system, actually handing over responsibility to the companies or to the producers or to the compliance schemes
for the full, for the whole value chain. So we're actually tendering for collection, sorting, and for valorization all by ourselves, and the municipalities aren't included in this one. So what else? There is a difference in the ownership of the systems. You could argue if the system should be privately owned or if it should be owned by the producers. Then there is a difference in the market structure, as you could have competition or you could have a monopoly. And this is the point. In Germany, actually, we started as a monopoly. And then we realized that our costs were so high. We were in a market of 2 billion euros, actually. So competition was introduced by the competition agency, so that we actually reduced our costs to half of it, to only 1 billion euros. Going on with the comparison, what about the material ownership that Mark pointed out? In Germany, the compliance schemes are actually the owners of the material, so we can reduce our prices, we can reduce our liabilities by actually valorizing and selling the materials. In Spain and in the UK, for instance, this is like in the Netherlands, that the municipalities actually obtain ownership about the material, over the materials. Just to give a little, not talking only about Europe, but give a little overview about Canada and about the whole variety of EPR implementation, because in Canada, for instance, it's not only about packaging and everything, it's about a whole lot of actually priority products. It's about hazardous waste, it's about mattresses, it's about tires, it's about waste electronics, it's about batteries and car batteries. So there's a whole array of products actually being covered. We see that, for instance, in Chile as well, where you have 6 priority products covered. So there's a vast array of implementation and of actual implementation of EPR to a whole lot of products. France, another example. France probably has the widest area of EPR systems in Europe with 14 in place. Those 14 systems make a market value of 1.4 billion euros a year. So this is quite a huge market. But as I said earlier, and as Mark pointed out as well, there are so many stakeholders to it that need to be involved to make the whole thing work. If there's one stakeholder not participating in the discussion, probably the whole system is doomed to fail. So just to pick random stakeholders in my presentation, I want to point out about the government, because the government plays a very important role, because it has to set the regulations and the direction. It has to set targets, recycling targets, in order to make it a desire to achieve goals. It has to give definitions about what are actually producers, what is the kind of waste stream, what is the products that are actually covered by EPR, in order to make it work. And it needs, but with all these regulations and all these, let's call it restrictions, it also has to enable market participants in order to make the market work, to enable traders, for instance, material traders, to export the materials, so that you have transporter exports of waste materials, so that they are not bound to the home market. We heard about that as well. Promotion education. Promotion education is probably one of the most important factors to make EPR work, especially for packaging, because it's actually aiming at the consumer. We learned consumer behavior has to change. Materials should be separated at home, at the household level, in order to increase recyclability and increase recycling rates and value of recycled materials. Just as examples, in Spain and France, the systems actually spend a certain percentage, 5% of the turnover on promotion and education. Keeping in mind that Ecoembes makes a turnover of 400 million euros, Ecoemballage a turnover of 600 million euros, this is quite a sum. In Germany, we actually cover those expenses with kind of contributory charges among the compliance schemes according to their market share, where it's almost reaching over 20 million euros a year. And for results, just 2 examples I put in there. Our company, we entered the Chilean market in 2014, as I said, and we started off with a pilot project for separate collection in Santiago, in 4 regions, or 4 municipalities of Santiago.
And we did a very, very intensive promotion education campaign, going to schools, handing out flyers, radio spots, media coverage. And we achieved, from scratch, we achieved participation rates of 30%, rising up to 47%. And we did the same in Antofagasta, in a city in the north of Chile, where we did a pilot project for separate collection. And we achieved even better participation rates. But one thing, when you start with that, you have to keep up, especially in the beginning. Because what we realized, not doing reinforcement campaigns, participation will drop immediately. Because the separation has to be learned. It has to become a part of us, as it did actually in Germany. I grew up only with separating waste, so it's just like, it's business as usual for me. Another point, looking at the producer, in EPR actually fosters eco-design and supports eco-design. So in Europe we have an eco-design directive, but it's actually more aiming in product design rather than in packaging design, for instance. So in Germany we passed a new law, a packaging law, and it has an article about recyclability and the use of recycled material that is actually included, and now all the systems are making their minds up how to implement that best and how to actually foster the possibilities of eco-design even more and even better. Examples here are actually a company called Patagonia, which produces clothing, like outdoor clothing, and they're actually using recycled nylon, recycled cotton, and everything. And the other example is Germany-based Werner and Marz, who are actually producing a bottle 100% of recycled material. So, having said all that, just to give you a little overview about the German market of circular economy, we're actually talking about a market that is huge, just huge. We're talking about a turnover of over 70 billion euro per year with a growth rate of 2%. So at a very mature market, we are still achieving growth rates of 2%. We have an employment rate, or we're actually employing almost 300,000 people in this sector, and actually over 10,000 companies are working it. So it has become, during the last 30, 40 years, it has become a very, very important economic sector, economic market in our country. Actually, what's not included in there is the compliance schemes. We make up for about 1 billion euro in packaging only, and almost 2 billion euro in all the compliance schemes in Germany. So this is actually very, very interesting numbers, and I'm sure the presentations will be shared afterwards, so you can have a look at those impressive numbers, and you can be assured that there is a market potential, and this market will be actually very successful in the future, even in Colombia. So what do we achieve with all this, with this market? Mark showed us the recycling rates, the recycling rates that should be achieved in the EU, the recycling rates that the Netherlands achieved. So Germany actually achieves with that a glass recycling rate of approximately 100%. This is always what they tell. So we're talking about bottles in a separate collection. We're achieving a recycling rate in construction and demolition waste of 81%, which is actually true. We're achieving a recycling rate in paper and cardboard of approximately 80%. So we're actually doing quite well with this market setup. And plastic waste, supposedly, including energetic recycling, we're achieving over 90%. I know, but rather successful. I would rather say it's 30-something% in material recycling, so, but still. This is the German market. So I think I run through my presentation rather quickly, but it's all very straightforward, and it all has been touched and said already. So to give you a conclusion, there's so many best practices, and I mean, it's always good to have best practices where you can actually learn from, which you can look at, and they're plentiful.
But nevertheless, there's no one size fits all. There's just, you have to adapt best practices to your country's needs. Otherwise, just copy-paste wouldn't work in every country. And in my opinion, best practices are nice, but I would learn from the failures rather than the best practices. For instance, just to finish, in Germany we started in 1991 with our compliance scheme at that time, the German Green Dot, and actually we set it up in 16 months, which was fairly quick, and we actually failed. The system almost went bankrupt just a few years later, and we had to rebuild the whole system and rethink the whole idea. So even we didn't consider all aspects, and we failed, and we rebuilt it, and we now succeeded. So I think looking at failures will help as well. Thank you very much. Muchísimas gracias, y después de estas interesantes intervenciones, los invitamos a ahondar en cómo orientar las políticas y regulaciones de responsabilidad extendida del productor, alineando competitividad, cambios de comportamiento y costo. Nos siguen acompañando acá en el escenario el doctor Mark Donders, el doctor Carsten Wallbaum, también el doctor Carlos Mario Valencia, presidente de la Junta Directiva de Red Verde de ASEP, la doctora Angélica María Anzola Gaviria, coordinadora de Comunicaciones y Sostenibilidad de Mexiquem, y la doctora Nancy Raquel Ibarra, directora de Producción y Consumo Sostenible de la ANDI, quien será la moderadora de este panel. Doctora Ibarra, le recuerdo que al frente tiene un monitor para que pueda controlar el tiempo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a este auditorio. Al principio del panel están hablando un poco de sociedad, que la economía circular, como lo estamos viendo, depende del gobierno, depende de los ciudadanos, depende de las empresas, depende de los recicladores, depende de 1000 organizaciones, y creo que este auditorio es de alguna manera el reflejo de todos esos actores que hacen parte de lo que significa implementar la economía circular. Aprovecho para agradecer de manera muy especial a Germán, a Carsten, a Mark, que han recorrido pues cientos de kilómetros para contarnos, y en este panel en particular, en creo que 40 minutos, más de 40 años de experiencia. Entonces, a ellos muchísimas gracias por las presentaciones y por este interesante, digamos, compartiendo estas interesantes experiencias. Para comenzar, en Colombia ya desde el 2005 estamos hablando de responsabilidad extendida del productor. Y estamos ya en una gran cantidad de programas de postconsumo que ya llevan casi una década implementados en el país. Y para hablar un poco de esa experiencia en la realidad, en lo que significa, quisiera darle la palabra a Carlos, que hace parte, él es presidente de la Junta Directiva Red Verde, hace parte de ASEF, y tiene una presentación que nos va a compartir que de alguna manera nos muestra ese camino que se ha recorrido, cómo trabajamos empresas del mismo sector, competidores en un tema y en un compromiso ambiental, cómo nos organizamos colectivamente, cómo logramos tener metas y, por ejemplo, en el caso de Red Verde, haber sido quizás uno de los 47 proyectos que se presentaron en cambio climático, haber ganado una NAMA de refrigeración a nivel mundial, que es reducir las emisiones, también basado en un modelo de economía circular de residuos y todos esos, digamos, retos que se tienen hoy para lo que viene, porque no solamente estamos hablando del postconsumo de refrigeración, que es Red Verde, sino que vienen esas nuevas corrientes de electrónicos. Entonces, Carlos, te cedo la palabra para que nos compartas esa experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sé que la hora es un poco difícil porque después del almuerzo, aunque yo creo que el frío nos ayuda un poco a estar despiertos. Bueno, entonces, hablar un poco de lo que es Red Verde. Red Verde es el programa postconsumo de la ANDI que maneja todo el sector de electrodomésticos. Y el inicio de este trabajo fue un trabajo que se inició en junio del 2013, donde inclusive antes de que viniera la legislación, con el concurso de la ANDI, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Unidad Técnica de Ozono, del PNUD, venga, vamos a trabajar antes de que venga la legislación. ¿Cómo hacemos? Es el primer paradigma que hay que romper. ¿Cómo trabajamos? No porque nos lo obligan.
¿Cómo empezamos a crear? Y aprendamos de eso porque nadie sabe cómo funciona. Tenemos que crear pilotos, necesitamos trabajar y empezamos a trabajar con eso. ¿Y cuál es el objetivo? Diseñar un sistema donde hubiera una gestión responsable de los residuos. Y en su momento una preocupación muy grande que era el tema de los refrigeradores domésticos, ¿cierto? Por el tema de los gases que tienen los refrigeradores y que afectan la capa de ozono. Y también de muchas materias primas coproetano que se tenían que gestionar bien. Se hace esa primera convocatoria de la ANDI y se inicia operaciones, digamos, en 2014 en un marco voluntario. ¿Qué es importante acá? Primero, una apuesta del sector, y es otro paradigma que tenemos que romper en este esquema, y es ponernos a trabajar productores nacionales, ABA, Challenger, ACEP, IMAVE, y comercializadores e importadores, LG, Panasonic, Samsung y Whirlpool. Tú dirían, pero es que son competencia. Sí, somos competencia en el mercado, pero ¿cómo en estos temas que al final en el fondo son construir sociedad, son cambiar la forma como también percibimos los negocios y trabajar en esa construcción de sociedad, en ese involucramiento, lo importante que puede ser una responsabilidad extendida del productor, trabajamos en conjunto y todos ahí trabajamos de la mano, ponemos las ideas y hacemos que Red Verde como programa postconsumo pueda ser una realidad. Claro, aprendemos muchas cosas, damos pasos, aprendemos, nos tenemos que volver, pero yo creo que ha sido un tema importante donde todos han puesto de su conocimiento, de sus historias en otros países y hemos trabajado en conjunto. Entonces, ¿qué es importante? La ANDI como eje articular, como les decía, romper ese paradigma. Esto no tiene que solo hacer un solo productor que tome la iniciativa, tenemos que trabajar entre todos, porque al final somos el mismo sector y los beneficios van a ser para la sociedad. Incorporar el concepto de energía de economía circular y es porque no es solamente el productor, aquí hay muchos actores, interviene el gobierno, el consumidor, intervienen los proveedores, intervienen los otros programas postconsumo, intervienen los recicladores, los gestores ambientales, los comercializadores, o sea, todos tenemos que ver en el proceso. Y eso es parte importante de esa economía circular, que todos sepamos que somos responsables y tenemos un compromiso. Generar sinergias, parte que lo decían esta mañana con el tema Retorna, es esos 6 programas postconsumo también cómo aprovechar las eficiencias. Sabemos que todo el tema de economía circular tiene un componente que de pronto lo han visto en las presentaciones, el tema logístico, esa logística reversiva es costosa. Pero ¿cómo hacemos no que vaya el camión que recoge las pilas, el que vaya y recoge los computadores, el que vaya y recoge un electrodoméstico, el que vaya y recoge las llantas? Venga, ¿será que un camión va a un punto de acopio y se trata de los productos? Y mejoramos la eficiencia de la operación. Cuando invertimos en el tema de publicidad, en esa educación del consumidor que era muy importante y veíamos, venga, ¿cómo no cada uno pone su pedacito y saco yo una campaña solo para neveras, el otro saca para llantas? No, venga, hablemos de todo lo que implica todo ese tema de responsabilidad extendida y que sumemos los esfuerzos. Y ahí es donde también es la iniciativa del Grupo Retoma. Y algo muy importante también es una visión compartida con el gobierno, ¿cierto? Hemos trabajado en mesas, digamos, muy fuertes donde todos ponemos nuestros puntos de vista, donde hacemos discusiones realmente constructivas y eso es importante. ¿Qué cambios implica eso en el modelo de negocio de las empresas? Primero, lo importante, internalizar esa gestión, ese valor de gestión. Esto no se puede mirar como un PIG. Me robo las palabras de una conferencia que estuve hace muchos tiempos de alguien que manejaba una cadena de restaurante y decía, donde todo lo manejara por el PIG, no cambiaba la vajilla del restaurante y todos estarían comiendo en vajillas despicadas. Esto también hay que verlo como una inversión, ¿cierto? Entonces las compañías tienen que entender que toda esta parte de esa responsabilidad extendida tiene que estar dentro de su gestión y es una inversión para la sostenibilidad de la misma organización y para que ese negocio, como dice esta mañana, pueda durar muchos años más. Segundo, que ya las decisiones no son a nivel medio, las decisiones ya se tienen que tomar en las altas direcciones de las compañías, todas tienen que saber hacia dónde van, qué es lo que apuestan y que realmente en esa implicación que tienen las compañías, en afectar las comunidades donde están, los países donde tienen mercado, tienen que mostrar que eso es parte de la ADN de la organización. Y como decía antes, la relación con los otros actores, ese consumidor realmente, cómo vamos a trabajar con ellos para que se involucre activamente en el programa, los comercializadores, los proveedores, los distribuidores, los mismos gestores ambientales, porque a veces el trabajo es no solamente coger un producto y separarlo y sacar lo que puedo vender y qué hago con lo otro, venga, todo necesita una disposición, no puedo botar las materias primas que no necesito a rellenos sanitarios, sino que tengo que buscar una forma eficiente
o de utilizarlas en otros procesos que de pronto no conocemos. Ahí también pueden entrar universidades, centros de investigación, ¿cierto? Y los mismos productores. Y el productor también tiene una parte muy importante, y es que nosotros conocemos de qué están hechos nuestros productos. Es importante que nosotros también esa información la brindemos para que podamos construir entre todos. ¿Qué avances? Entonces, primero, ¿qué ha servido este proyecto de Red Verde? Primero, al final, es tener un desarrollo piloto, entender esto cómo se come, cómo en lo que nos soñamos, porque decimos, no, es muy fácil, entonces saquemos un programa que nos devuelva la nevera y la nevera llega acá, pero venga, es que de pronto uno sí devuelve el computador, devuelve la botella de PET, pero yo cómo voy a hallar mi nevera a devolverla, ¿cierto? O un gran electrodoméstico. Entonces, desarrollamos piloto, tenemos que entender cómo es esa logística, que hace que el consumidor realmente se motive a devolver un producto y que entienda cuál es la ventaja de que lo devuelva. Que ese sistema tenga una visión de sostenibilidad. Como les decía, eso no puede ser solamente al gasto, tiene que ser un sistema sostenible donde todos los actores realmente vean un gana-gana, desde el consumidor hasta el productor, hasta el proveedor, hasta el gestor ambiental. Tenemos que habilitar las alternativas de gestión. Dentro de Red Verde se han creado varias mesas de trabajo. Una es una mesa técnica, y ahí ha estado gente de Dow Química, que es el proveedor de poliuretano de la mayoría de las neveras que producimos en Colombia. Y es que entendamos, venga, ¿qué otros usos le podemos dar a ese poliuretano? ¿Cierto? Ellos son los que conocen la tecnología y saben qué otros usos pueden tener. O sea, entonces el aporte de todos ha sido muy importante. También hemos trabajado, y como lo decían ahora, en presentar proyectos, porque el mundo también está dispuesto a dar recursos para que aquí en Colombia se hagan cambios en este aspecto. Y participamos en la NAMA, nos la ganamos y tenemos dinero que han servido ¿para qué? Reconversión industrial. ¿En qué sentido? Antes estábamos preocupados por los gases que afectaban la capa de ozono y el principio era vamos a recoger todas las neveras que tienen R12. Ahora, pero bueno, ya eso no afecta la capa de ozono, pero es que el R134 ya afecta el calentamiento global. ¿Cómo convertimos todo a R600? Ya el proceso se ha iniciado, y hay productores que estamos en el tema R600, otros que ya están en su fase final de conversión. Entonces también la apuesta es no solamente pensar en el postconsumo, sino desde mi producción, desde mi diseño, cómo hago que los productos estén pensando en ese futuro ambiental. También hay dinero ¿para qué? Para potencializar el programa postconsumo. O sea, esto requiere, como decíamos, inversión en publicidad, en educación, que ese cliente entienda qué hay, que sepa realmente qué se gana, que no entienda, no, es que yo devuelvo mi nevera y entonces es más plata para los productores, no, que sepan qué hay detrás, ¿cierto? Que piensen que hacer las cosas bien, las hacen, pero las pueden hacer mejor. Muchos de ustedes piensan que, no, es que devuelvo mi nevera, la regalo y estoy haciendo una parte social porque esa persona no tiene con qué comprar una nevera y la di, pero venga, de pronto no le estamos diciendo la verdad completa. Esas neveras tienen gases que afectan la capa de ozono o el calentamiento global. O segundo, son muy ineficientes energéticamente. Cifras aproximadas, una nevera fabricada hoy en día en Colombia consume entre un 30 y un 40% de energía menos que una nevera fabricada hace 5 años. Y eso es donde lo va a ver la gente en su cuenta de servicios, ¿cierto? Entonces eso también tenemos que empezar a mirar, esa combinación entre el postconsumo, la reutilización de los materiales y esa eficiencia energética. Lo decía esta mañana, tiene que haber un complemento ahí. También hemos trabajado, ¿por qué? Hay un programa que desde Red Verde con programa postconsumo, un incentivo para que ese consumidor también se vea, digamos, con ganas de participar. Y con ciertas condiciones, para esos estratos de entrada, si devuelven la nevera vieja, van a tener la exención de 14 puntos de IVA en la compra de una nevera nueva. Entonces, digamos que eso también es importante. Y otra cifra que hemos dado, así como hay reducción, si cada uno de ustedes cogiera la factura de servicios públicos y apagara la nevera un mes, la factura les baja entre el 30 y el 40%. Entonces, para que sepamos lo que significa una nevera dentro de nuestras cuentas familiares. Y lo otro importante es crecimiento de otras corrientes y nuevos negocios. Ahora que estamos, bueno, sí es importante, la nevera tiene el poliuretano, tiene el gas, cómo trabajamos, pero para hacer eso sostenible y para que los gestores también digan, venga, eso es una apuesta donde yo invierto tecnología, donde para mí es más complicado coger una nevera y extraer el gas para no soltarlo al medio ambiente y hacer una buena disposición. Donde tengo que pagar el poliuretano es, venga, también cómo incorporamos lavadoras, estufas, hornos, otros grandes electrodomésticos que tienen también materiales reciclables de alto valor y que puedan permitir que el negocio sea sostenible. Y al final,
es crear un nuevo modelo de gestión. Al final, ¿qué es el postconsumo? Es un modelo de gestión que, como decía, involucra toda la cadena de valor, todos esos stakeholders que tenemos en las organizaciones. Cosas que hemos hecho en Red Verde y que son de orgullo, y aquí está Andrés, que siempre que habla, él debería estar hablando aquí porque le gusta más hablar de estos cuentos, es, por ejemplo, el hecho de haber recogido neveras en San Andrés. Ya se hicieron 2 grandes recolecciones y ahora hay un programa bueno, y no solamente recogerlas, cómo les damos productos que sean más eficientes y que permitan la sostenibilidad de la isla. Es que es un tema muy complejo, las basuras, si a veces decimos si en un país, en una ciudad es complejo, imaginen en una isla, ¿cierto? El tema de la etiqueta de energía que ustedes ya han visto cuando van a las grandes superficies o a cualquier distribuidor, la tarjeta amarilla de eficiencia energética. Eso complementa, los productos hoy en día tienen que usar una eficiencia energética y eso implica inversiones en las compañías y para las compañías habría sido más fácil, no, pues luchemos para que no salga la ley y todos tranquilos. E inclusive con la ANDI hemos trabajado, venga, hagamos la construcción de la ley también en conjunto y sí, son retos que tenemos que asumir como organizaciones, pero de cara al futuro. Y finalmente, ¿qué son los retos que implica todo esto? Primero, hay un reto muy grande y es que esa responsabilidad extendida del productor no sea visto como una responsabilidad exclusiva del productor, ¿cierto? Podemos montar todos los puntos de acopio, reciclajes, invertir grandes sumas de dinero, pero si el consumidor no está consciente de que debe volver su programa dentro del postconsumo, si el comercializador tampoco se involucra en el tema y cómo participa activamente del proceso, si los gestores si los recicladores nos dicen, venga, hay productos que yo puedo separar, pero venga, lo que es peligroso o no tiene un uso adecuado, ¿cómo lo llevo a que haya una buena disposición? O sea, si todos no nos ponemos en esa tarea, ¿cierto? La tarea va a ser muy difícil. Necesitamos la participación de todos los actores de la cadena y en eso quiero ser muy enfático, porque como decimos, cada uno es importante y no es que solamente un pedacito aquí, es compromiso completo. El control de la informalidad, sabemos que es un tema muy fuerte y es eso, claro, el informal no le importa, coge una nevera, coge un gran electrodoméstico, saca lo que necesita y lo otro donde quedó en el ambiente, ¿cierto? Y ahí donde esa responsabilidad del productor es, vean, cómo trabajamos también para que esa informalidad no exista y entre todos, con todos los actores, construyamos algo para que venga, entiendan que están a disposición y que realmente podamos formalizar ese proceso, que es un proceso que va a ser muy beneficioso para la sociedad. Y cambios de hábito y de consumo. Tenemos que jugar en eso, fuerte el tema de educación, como lo decían. Esto tenemos que aprender que el consumidor entienda, que entienda los por qué, ¿cierto? Que entiendan que hay detrás de eso, que entiendan que si regala una nevera realmente no está haciendo tanto bien como necesita, que sepa cuáles son las implicaciones del calentamiento global, del daño de la capa de ozono, que entienda qué significa la eficiencia energética. Y es un proceso complejo, pero en eso nos metimos todos los productores y los comercializadores y los importadores bajo la sombrilla de la ANDI. Y sabemos que siendo una tarea difícil, ahí estamos todos de primeros en la fila. Y finalmente, pues una frase que cuando la buscamos y preparamos la presentación, pues tiene a todos los actores, tiene como 15 actores. Había una en la que más aparecía, decía que era proverbio africano, entonces supongo que todos fueron a África. Y es, si quieres ir más rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y aquí con todos queremos llegar lejos. Y con eso vamos a cambiar esta sociedad y este país que tanto queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora volvemos a esas ideas que son muy importantes. Quería también comentar, siempre que hablamos de responsabilidad extendida del productor, digamos que hay un marco regulatorio detrás, pero resulta que hay muchas empresas que trabajan en responsabilidad extendida del productor sin tener un marco regulatorio. Y aquí Angélica Anzola de Mexiquem nos va a contar una experiencia muy interesante de cómo ustedes han incorporado esto dentro de su estrategia corporativa y cómo la responsabilidad extendida del productor se puede desarrollar sin un marco regulatorio. Entonces te doy la palabra para que compartas la experiencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nancy, por la invitación que le hiciste a Mexiquem de participar en este foro del día de hoy. Nosotros hemos venido desarrollando desde el año pasado un modelo que es una iniciativa que hemos decidido llamar, pues, que es nuestra alianza para potenciar el reciclaje postconsumo de residuos de PVC. Esto, digamos, logró nacer el año pasado, afortunadamente, pero, digamos, no es algo en lo que la empresa no hubiera venido pensando desde hace mucho tiempo.
Nosotros queremos resaltar, digamos, que venimos trabajando el tema de sostenibilidad muy de la mano con academia, en este caso, digamos, con la Universidad de los Andes, a través del Foro Andino del PVC, que es un foro muy parecido a este, pero digamos de un tamaño menor, que nosotros, digamos, le ofrecemos a las personas, a los miembros de la cadena de valor de la industria de PVC en Colombia, personas que nos venden, empresas que nos venden aditivos, que nos venden, pues nosotros que somos los fabricantes de las resinas, socios estratégicos, clientes estratégicos y demás. Entonces voy a mostrarles primero pues quién es Mexiquem, una breve reseña. Tal vez no somos una empresa tan conocida. En el pasado solíamos ser Petco y Pavco, Petco que era más conocido como Petroquímica Colombiana y Pavco, pues que yo creo que todos logran reconocer por el eslogan del tuvo la culpa. Hoy en día somos una empresa mexicana, estamos integrados y hacemos parte de un conglomerado empresarial de más de 50 años en el sector. Tenemos más de 19.000 empleados y ventas netas en 2016 fueron de más de 5.6 billones de dólares. Tenemos presencia en 120 países del mundo, 2 minas de fluorita y pues nos da gusto a veces decir que somos los dueños de una de las minas de fluorita más grandes del mundo en San Luis Potosí, 16 laboratorios de investigación y desarrollo y muchísimos puntos de venta a nivel del país. Y más o menos, digamos, los grupos de negocios de nosotros son 3 que están organizados en 2 cadenas de valor. La cadena de valor que tiene presencia en Colombia es la cadena de etileno, que ustedes ven a su lado derecho. Esta cadena de etileno, digamos, empieza con el craqueo de este material, que es petroquímico, que después utilizamos acá en Colombia, en Mexiquem Resinas, para fabricar resinas de PVC y que a su vez después utiliza Pavco, por ejemplo, que está también dentro de nuestra cadena de valor, para hacer la tubería. Pavco pertenece al grupo de negocios Fluent, Resinas pertenece al grupo de negocios Vinyl. Entonces, más o menos en este mapa, digamos, se ve la distribución de en qué puntos geográficos estamos ubicados de respecto a cada uno de los grupos de negocio. Entonces, ¿cómo empezó, digamos, esta historia del reciclaje para nosotros? Siempre, y creo que es costumbre, digamos, en Colombia, ver cómo hacia los modelos europeos, parte, digamos, del ejercicio lo estamos haciendo también en este panel, y resulta que la industria europea de los fabricantes del vinilo, mucho antes, al comienzo de los años 2000, empezó con su programa que se llamaba Vinyl 2010 en ese entonces, con unos objetivos muy específicos, 4 retos. Uno de esos retos era el tema del reciclaje. En 2010 ellos superaron sus tasas de reciclaje y dijeron, no, pues esto tiene que seguir adelante, y por eso nació Vinyl Plus, que es una iniciativa que sigue vigente y que es completamente voluntaria. Entonces, nuestro modelo, digamos, el modelo que les voy a presentar más adelante, que estamos implementando en Colombia, está un poco inspirado en esto. Ellos han logrado recolectar al año pasado casi 600.000 toneladas post-consumo de PVC y su meta para el 2020 es llegar a 800.000. Hay muchos proyectos y muchos productos de larga duración. Es importante, digamos, aquí que notemos que el PVC es un plástico que está principalmente presente en artículos de construcción. El 80% de nuestro mercado va orientado a este tipo de aplicaciones. Entonces, es un poco distinto, digamos, al escenario del empaque, del plástico, digamos, en empaque. Entonces, con los productos nuestros, después de ser reciclados, se pueden hacer artículos como recubrimientos para pisos, por ejemplo, que de hecho el año entrante, en la modernización que van a hacer del metro de París, una empresa que se llama IDEL los va a instalar. También tenemos aplicaciones médicas, por ejemplo, y pues también hay todas pues como un pool de iniciativas detrás que buscan recuperar las bolsas médicas, las bolsas de suero, tubos de oxígeno y demás. Y también este proyecto lo traigo, digamos, aquí a la presentación, porque a partir de cascarilla de arroz, esto lo utilizan, digamos, en Europa, y de PVC reciclado, se han logrado hacer casas de PVC muy parecidas también a las que hemos visto en otros plásticos, y pisos, por ejemplo, pisos de alto tráfico. En Australia también, digamos que hay otras iniciativas, esta por ejemplo es relativa a cómo aprovechan los recortes de pisos y cómo aprovechan también el piso que ya fue usado, cada uno digamos que va a una línea diferente. También vuelve el tema, digamos, de los hospitales. Brasil, digamos que es un poco el país que saca
la cabeza por la industria del vinilo aquí en Latinoamérica. Ellos empezaron con algunos proyectos como por ejemplo unos containers en los que uno iba y botaba la tarjeta de crédito o el carnet o la identificación y ellos destruían esa lámina de plástico y con eso hacían útiles escolares, por ejemplo. Estas son algunas cifras, digamos, de datos que hay hasta 2014. Y acá en Colombia pues no teníamos mucho. Veníamos hablando del tema de sostenibilidad, de es importante reciclar, el PVC es 100% reciclable, pero hasta el año pasado no teníamos una iniciativa con cifras concretas. Entonces, digamos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues acudamos a la universidad para ver de qué manera podemos como idearnos un modelo que sea sencillo, que sea aplicable a nuestra realidad, porque es muy fácil, digamos, mirar hacia otras esferas, decir, sí, me voy a copiar este modelo, pero resulta que aquí el contexto es distinto. Luego acudimos, bueno, nosotros hemos tenido relaciones principalmente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, con el grupo de materiales. Con ellos desarrollamos un proyecto que les voy a mostrar más adelante diferente a este, pero este fue con consultantes, que es un servicio que ofrece la universidad, que surge de la maestría en gerencia ambiental, y que digamos que fue aquí a través de la Facultad de Administración que logramos hacer la identificación de los actores que deberían estar implicados en un modelo de reciclaje para nuestros residuos postconsumo, caracterizar un poco cómo está ese mercado. Lamentablemente Colombia no tiene muy buenas cifras de reciclaje que nos permitan, digamos, tener modelos muchísimo más precisos. Teníamos que trabajar pues con lo que existía y mirar qué factores podían promover este reciclaje y cuáles los limitaban. Entonces, ¿qué encontramos? Pues primero los actores, estamos nosotros como Mexichem Resinas, digamos, a la cabeza, tenemos pues la planta aquí a nivel local, los transformadores de resinas, obviamente es más fácil empezar en casa, entonces este piloto cuajó un poco pues a través de PAFCO, que es empresa, digamos, del grupo como fabricante de tubería, usuarios de artículos del PVC, que en este caso, ¿quién eran? Pues los clientes de PAFCO, que son, por ejemplo, compañías instaladoras hidráulicas o las mismas constructoras, tipo constructora Bolívar, Amarillo. Y finalmente pues estaban los recolectores, que en este caso pues nuestros productos no es que terminen en la caneca de la basura del hogar, ¿no? O sea, tenemos que ir a buscarlos a sitios muy específicos y estos sitios específicos eran las obras, las construcciones. Entonces de ahí obteníamos los retazos, teníamos que tener un gestor, finalmente lo encontramos, ahorita les cuento quién es, y ellos se encargan, digamos, de procesar estos residuos, de ponerlos en una forma que sea amigable para la transformación en productos que tengan sentido. En este momento lo estamos transformando en sillas y en mangueras, pero la idea que tenemos a futuro es que sean cosas un poco de mayor impacto. Esta es un poco la caracterización del estado de reciclaje, donde identificamos que podía haber mayor oportunidad de recolectar estos residuos y aspectos apalancadores y limitantes. Digamos, nuestro sueño es llegar a los escombros, pero sabemos que el contexto regulatorio y el contexto, digamos, como de la organización de los residuos en Colombia en este momento no nos lo permite. Luego, una conclusión importante del ejercicio fue, bueno, pues vámonos entonces a las obras de construcción. Y allí fue donde empezamos, efectivamente. Este es un modelo, digamos, ya para cuando el proyecto esté mucho más crecido, pero lo que estamos haciendo hoy en día surge de acá. O sea, hay unos generadores, unos gestores, ojalá algún día tengamos un gran gestor, porque de momento estamos trabajando con alrededor de 10 clientes en general, entre clientes de PAFCO y clientes directos de Mexichem Resinas, a través de otras aplicaciones como por ejemplo la perfilería de ventanas o canaletas para conducción de cables. Y esto es cómo se ve actualmente la implementación del proyecto. A través de nuestro gestor, que es Amplascol, hacemos capacitación sobre cómo se deben separar los residuos en una obra. No es fácil, porque de repente entonces botan la media o botan el casco o botan cualquier cosa. Entonces hay que hacer, digamos, como campañas de formación bastante intensivas para que las personas en obra sepan cómo tienen que entregarle a ambientes plásticos los residuos. Ellos instalan los contenedores, van, los recogen, los muelen, como ven ustedes en la foto de la diapositiva, los empacan y se los venden a personas o a compañías, digamos, que sepan cómo hacer productos
que tengan sentido. Como les decía, en este momento estamos transformándolos en sillas y en mangueras, pero si recuerdan al principio de la presentación, les mostré cómo en Europa, digamos, se lograron desarrollar casas con cascarilla de arroz y cisco de café. Nosotros, a través del Foro Andino, hace muchísimos años, apalancamos una empresa que se llama Woodpecker. Es una empresa colombiana que hace años se ganó un premio de emprendimiento porque lograron desarrollar un compuesto a base de PVC reciclado y de cisco de café, que es un residuo bastante abundante en nuestro país por ser cafetero. Y a partir de este compuesto se extruyen las tabletas que ven en la diapositiva y se pueden hacer aulas, se pueden hacer salones, se pueden hacer inclusive casas de interés social, tipo palafíticas, por ejemplo, para lugares como el Amazonas o en La Guajira, digamos, que están muy alineados con su cultura, mobiliario. Y digamos que nosotros queremos dirigir la corriente de residuos que estamos obteniendo a partir de esta iniciativa a que podamos transformarlos en este tipo de aplicaciones que les vemos muchísimo más impacto, son más durables y que obviamente le ofrecen un beneficio impresionante a la sociedad. Estas son unas cifras preliminares del proyecto piloto, de lo que hemos hecho en el un año y largo que hemos tenido de implementación. Obviamente son cíclicas y obedecen, digamos, a los momentos de recolección de los residuos en las obras y también pues al panorama del sector de la construcción actual del país. En nuestro mejor momento estábamos recolectando 3 toneladas mensuales, ahora bajó un poco, pero el reporte del mes de junio, pues no lo alcanzamos a poner en la diapositiva, pero indica que ya volvimos, digamos, como al orden de las 3 toneladas, y esto es algo que hemos hecho únicamente con 10 actores. Realmente es algo que le vemos un potencial impresionante de escalarse y bueno, 10 actores en Bogotá, entonces imagínense más actores en Bogotá y en Cali y en Medellín, porque de hecho ya hay clientes que nos llaman y nos dicen como bueno, ¿y en Cali tienen el programa? Es como pues no, todavía no, porque tenemos que identificar un gestor, tenemos que organizar el modelo, pero nuestra aspiración es llegar allá. Esto es digamos como se ve ya la iniciativa un poco como en un folleto y como se la estamos compartiendo a clientes. Obviamente esta es una de los comunicados de PAFCO, pero esto no quiere decir que ningún otro cliente nuestro no pueda participar. Es una iniciativa que, como decía Carlos, invita a que participe la competencia también porque nos ofrece valor a todas las personas que somos miembros de la cadena de valor de México. ¿Qué motivó este piloto? Primero, pues avanzar a esos desafíos que ya identificó la industria global del PVC, responder a inquietudes puntuales de nuestros grupos de interés, desde inversionistas hasta ONGs, clientes, proveedores, compañías que nos venden aditivos y demás, afianzar esas relaciones con proveedores y clientes estratégicos, aportar también avance hacia el cumplimiento de los ODS, que hoy en día están tan famosos y que todos tenemos que ir alineando nuestras metas y nuestras comunicaciones alrededor de estos objetivos, ofrecer a la sociedad productos de alta durabilidad, eso le aporta a la sostenibilidad porque implica menor cantidad de residuos en un rango de tiempo específico, de recursos, perdón, y el fortalecimiento de la sostenibilidad de nuestros grupos de negocios acá en Colombia. Este es, digamos, como un resumen de cuáles son esos desafíos gordos de la industria del vinilo en el mundo, y pues yo quiero llamar la atención principalmente al primero, que se llama aquí Control Loop Management, que es el que está orientado al reciclaje. Voy a pasar, digamos, rápidamente por esto lo podemos consultar más adelante. Y bueno, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Involucrar a más empresas. Estamos buscando más clientes y más personas, digamos, de nuestra cadena que se quieran unir a la iniciativa porque va a ser sostenible en la medida en que entre todos los actores lo hagamos sostenible. Lograr 10 toneladas mensuales, porque esto, digamos, que asegura que el proyecto pueda permanecer en línea por más tiempo. Obtener, digamos, más inversión para las actividades de formación. Esto empezó, digamos, como un grupo pequeño y pues en la medida que crezca el grupo, pues vamos a necesitar más aliados y más recursos. Y obviamente acompañar el desarrollo de la normatividad relativa, porque como bien lo decía Nancy, esto no, digamos que no obedece a ninguna norma que exista. Esto, digamos, obedece al interés de Mexiquem
responderle a sus grupos de interés con acciones concretas. Y bueno, como estábamos con proverbios africanos, yo también tenía uno, sí, de Mandela. Siempre nos pareció imposible hacer un programa post-consumo en México, como que siempre nos limitábamos a escribir sí el PVC reciclable y sí a traer ejemplos de Europa y bueno, miren lo lindo que hicieron aquí, pero no nos habíamos animado a hacer uno propio. Y pues yo creo que sí, efectivamente este proyecto muestra que es posible, digamos, viéndolo desde la base, que todavía falta mucho camino por construir. Gracias.